A COPE Catalunya i Andorra, duros a 4 pessetes. Y dejadme que vayamos ahora mismo a Castellarnau, abogados y penalistas, para hablar de un tema que, por desgracia, cada vez está más en boga, está más en los titulares y está más en el día a día de la gente, como son las estafas informáticas. Desde Castellarnau, abogados y penalistas, pues son expertos en este tema. Si queréis poneros en contacto con ellos, pues lo podéis hacer en el teléfono 93 343 69 76. Y hoy queremos hablar con Quim Bages. Quim, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Jordi. Pues esto de las estafas informáticas es algo que en los últimos años ha crecido como la espuma, por desgracia, ¿no? Sí, ha crecido muchísimo, la verdad es que sí. Uh-huh. ¿Qué significa una estafa informática? ¿Cuál es la mecánica de estas estafas? Los casos más comunes que os llegan al despacho, a Castellarnau, Quim. Sí, Jordi, nosotros últimamente nos estamos encontrando con bastantes casos relacionados con el trading, es decir, con operaciones a corto plazo de carácter bastante especulativo, Uh-huh. en las cuales pues hay una serie de plataformas, etcétera, que anuncian el producto y después resulta que muchas de estas operaciones, de estas inversiones directamente no se realizan, es decir, que todo acaba siendo un fraude. Aquí es donde, bueno, es un ámbito en el que el crecimiento de las estafas informáticas pues es especialmente significativo. Uh-huh. Es decir, que a mí a lo mejor me llega una oferta de, oye, invierte aquí 1.000 euros o 3.000 euros o 50.000 euros, que en unos meses se van a convertir, vas a tener una rentabilidad del 20% y yo pongo mi dinero ahí y nunca más lo veo, ¿no? Efectivamente, son operaciones muy a corto plazo en las cuales se promete una elevadísima rentabilidad. Normalmente, digamos, lo que hace más atractiva la inversión es la alta rentabilidad en el corto plazo, pero luego resulta que no, que todo es un fraude. Entonces, lo que nosotros, lo primero que hacemos es comprobar si realmente se han hecho las inversiones o no, y después comprobar también si, en caso de que efectivamente pues se hayan hecho estas inversiones, si la información que se ha facilitado al cliente es la adecuada, es suficiente, etcétera. Es decir, lo que verificamos en definitiva es si ha habido engaño o no. Claro, porque muchos oímos casos de estos en los medios de comunicación y todos, que nos creemos muy listos, pensamos, yo no picaría, a mí no me pasaría esto, yo me daría cuenta que huele mal. Pero al final, la gente estafada es gente de todo tipo, incluso gente con formación en economía, ¿eh? En efecto. Lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien. Son normalmente estafas muy sofisticadas porque crean una serie de portales, de plataformas. En algunos casos se desarrollan incluso unas aplicaciones en las cuales el estafado, la víctima, ve la evolución de la presunta inversión, de modo que, digamos, la puesta en escena es suficientemente elaborada como para inducir a error a personas de todo tipo. Es más, yo personalmente tengo a personas de mi entorno, personas digamos, normales, con una formación notable, que también han sucumbido, digamos, a este tipo de engaños. Claro. Y la pregunta, pues es clara. Os toca luego a los profesionales como vosotros, de Castellarnau, abogados y penalistas, pues lidiar con muchos de estos casos, que supongo que os llegan muchos al despacho. ¿Se recupera el dinero? ¿O sí? ¿No? ¿Qué hacemos? Claro, sí. Aquí lo primero que hay que hacer es intentar, en la medida de lo posible, gestionar adecuadamente el proceso. Me explico. Normalmente son estafas que por su propia dinámica o su propia naturaleza son masivas, es decir, afectan a un elevadísimo número de personas. Y además el importe total de la defraudación normalmente también es elevadísimo. Estamos hablando de millones y millones de euros. Entonces, lo que nosotros intentamos es que a nivel procesal, la gestión del proceso, a pesar de las innegables dificultades que tiene, pues que sea lo más ágil y lo más eficiente posible. Y eso implica, sobre todo, el intentar que el proceso no se eternice. Es decir, nosotros podemos impulsar el procedimiento solicitando, digamos, diligencias de investigación.
pero aquí el reto está en solicitar las diligencias de investigación imprescindibles para poder ir a juicio. Es decir, no demorar excesivamente el procedimiento, porque si no acaba siendo un procedimiento por sus propias características, acaba siendo directamente ingobernable. Claro, claro. Luego, también quería que nos contaras qué diferencia puede haber desde un punto de vista más técnico, más legal, entre lo que es un delito de estafa y la realización de operaciones económicas lícitas más o menos arriesgadas. Claro, nosotros intentamos ser lo más honestos posible y, por lo tanto, lo primero que comprobamos es si efectivamente hay un engaño y, por lo tanto, hay una estafa. Es decir, si el operador ha facilitado información suficiente al cliente y, además, ha realizado las inversiones, pues aquí, en principio, no habría engaño. Sí que estaríamos ante inversiones de alto riesgo, pero no habría engaño. ¿Dónde empieza el engaño? Pues cuando la información no es la adecuada o directamente, que diría que hay en muchos casos es así, cuando directamente no se hace la inversión. Entonces es evidente pues que sí que hay una defraudación. Claro. Entonces aquí también el reto, normalmente también, o en muchas ocasiones, las transferencias se hacen incluso a bancos extranjeros. Entonces aquí el reto también está en la recuperación de los activos, la recuperación del dinero. Por eso también hay una labor, ¿no? Tiene que haber una labor de investigación muy minuciosa, claro. Muy quirúrgica, para efectivamente pues poder localizar no solo a los autores, lo cual en sí ya es un reto, sino también localizar el dinero. Que lo que decías tú, ¿no? Normalmente esto es algo que se realiza desde el extranjero, el dinero acaba en una cuenta en el extranjero y muchas veces eso dificulta, ¿no? La labor de... quizá también nos tendríamos que poner las pilas a nivel de legislación para daros más armas a los profesionales que pudierais luchar contra esto, ¿no? Sí, correcto, porque en el fondo estamos hablando de organizaciones, de grupos criminales que operan a escala internacional. Entonces, sí que es cierto que muchas veces las herramientas procesales que tenemos pues son limitadas o son insuficientes como para realmente poder abarcar todo el fenómeno. Pero bueno, tenemos que trabajar con lo que tenemos y la verdad es que tarde o temprano, al final, es factible poder llegar a las personas y bueno, pues y si vas investigando y vas tirando del hilo, pues también es fácil acabar encontrando bienes, activos, inmuebles, coches, etcétera. Claro. Lo que pasa es que es una labor, digamos, que no es fácil. Y estafas que afectan a personas, que afectan a empresas. Vosotros en Castellarnau Abogados habéis encontrado, supongo, de todo tipo, ¿no? Estafas de 3.000 euros y estafas de cientos de miles de euros. Efectivamente, gente pues que ha puesto todos los ahorros de toda su vida en estas operaciones. Entonces, bueno, pues hay que ser sensible, ¿no? También con el drama que muchas veces hay detrás de la situación. Entonces, sí que como decía, las herramientas procesales son limitadas, pero lo cierto es que la alternativa es peor. La alternativa es no hacer nada, dar el dinero por perdido. Entonces, si analizas la alternativa, pues entonces te convences de la necesidad de por lo menos hacer algo con las herramientas disponibles. Oye, Kim, ¿qué consejo le quieres dar a la gente que nos esté escuchando para intentar no caer en estas estafas que, como decíamos, cada vez son más comunes? Sí, yo sobre todo lo que recomendaría antes de hacer cualquier tipo de inversión es informarse bien. Toda la información es poca, hay que ser prudente. Por más atractiva que sea la web, el portal, la aplicación, etcétera, hay que informarse, hay que consultar. Hay también un mecanismo adicional. Muchas veces la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores publica advertencias acerca de entidades que no están autorizadas para operar en estos mercados financieros. Es decir, hay que hacer esta labor previa de información. Esto es fundamental. Importante. Y, como nos decía Kim, también reaccionar rápido, ponerlo en manos de abogados profesionales, como lo son en Castellarnau Abogados y Penalistas, que tienen una amplia experiencia tratando temas como este y muchos otros, pero si os queréis poner en contacto con ellos, lo podéis hacer en el 93 345
93 69 76. Pedís cita, exponéis vuestro caso y allí os atenderán con toda solvencia, la verdad. Porque, por desgracia, aquí casos os siguen llegando muchos y muy diversos, ¿eh? Sí, la verdad es que el flujo de casos es constante. Es decir, cada vez hay más gente que se arriesga a invertir por Internet sin hacer esa labor preventiva previa de información, o que directamente pues la hace, pero realmente el engaño es tan elaborado que es se convierte en inevitable, en fin, para muchísimas personas. Y bueno, a nuestros oyentes decirles que nos encanta que escuchéis el duros a 4 pesetas, pero recordad que nadie da duros a 4 pesetas. En fin, Quim Bages desde Castellarnau Abogados, recordad, si os queréis poner en contacto con ellos, 93 343 69 76. Quim, seguimos hablando. Un abrazo. Muchas gracias, Jordi, ha sido un placer.